Bueno, pues otro capítulo más en Little Lupa, la lupa literaria, y repetimos con un personaje y al mismo tiempo nos repetimos. Es algo curioso, me voy a explicar. No es la primera vez que hablo con él, de hecho, si este es mi segundo proyecto, en el primer proyecto de todos, en el Carlos Jiménez Cuesta-Cralicus, creo que se llama actualmente, ese canal de YouTube, pues yo ya hice una entrevista con él sobre una novelita chica, que ya hablaremos un poco de ella, no mucho, que era Nistagmo, y bueno, pues también ha colaborado un poco en Litelupa. En los primeros inicios, en los primeros instantes de Litelupa, pues se hizo un vídeo especial que fue como del ego, intentando representar algunas escenas de algunos, bueno, de algunos libros. Cogimos, creo que uno de, no recuerdo si fue de Nana De Literaria, nada. sí, y había un libro de ediciones Lafnar, que era de Iris, y luego pues cogimos Marea Oscura de Bruno Puelles. Entonces, ya he dicho su nombre. Aquí tenemos a Bruno Puelles. ¿Qué tal, Bruno? Hola, pues muy contento de estar aquí en Litelupa por primera vez en persona a persona, no en Lego. Eso es. Muchas gracias por invitarme. Nada, nada. Yo paso siempre la primera, bueno, la pelota, se la paso al invitado y le pregunto qué quieres. Que se presente, qué quieres que la gente sepa de ti, porque tú en realidad eres bastante conocido, pero bueno, a ver, ¿qué quieres que la gente sepa de ti? Bueno, no sé lo de bastante conocido. Em, pues soy escritor, soy novelista, escribo para ficción para adultos, escribo juvenil y escribo infantil también. La verdad es que en ese sentido soy un poco polifacético, porque al final se trata de contar historias, ¿no? Y luego también soy profesor de teatro, que es otra forma de contar historias con mis alumnos, pero encima de un escenario. Exactamente. Justamente es que uno de los motivos que yo tenía para entrevistarte, yo tenía muchas ganas de entrevistarte por esto mismo que ya está dando a entender. Escribes para adultos, para juvenil, para infantil, pero si nos vamos a temas de género, bueno, pues Nistagmo es distopía. Mm. Marea Oscura, digamos que es terror, ¿no? Terror psicológico podría llegar a ser. Calambu, pues infantil o quizás middle grade, si somos más exactos quizás. Finalista Minotauro con simbiosis. Entiendo que esa es ciencia ficción. Sí, simbiosis es ciencia ficción. Y luego tenemos, bueno, el género de las dos siguientes no la conozco, me puedo hacer una idea, pero La ciudad de los mil ojos y Las tres despedidas de George Khan, Serían eh, fantasía urbana. fantasía urbana. Claro, es que fíjate, no en ninguna ha coincidido, es toda diferente. Lo hemos hecho por etapas, lo hemos hecho por género. Y luego aparte tenemos la tenía aquí apuntada, la de guiones fuera de serie. Esa es no ficción, directamente ya. Bueno, no es ficción. Guiones fuera Ujú. de serie la verdad es que es un libro bastante interesante porque reúne 3 guiones de miniserie que hemos escrito 3 autores distintos, Manu Carbajo, Alba Quintas y yo. Cada Ujú. uno ha escrito uno de los guiones, o sea, no lo hemos escrito a 6 manos, sino cada uno una miniserie Ujú. distinta. Y son muy distintas entre sí. La idea del libro es como si fuera una plataforma de streaming en la que Ujú. tú tienes distintas series y puedes elegir la que más te apetece ver en ese momento, solo que en formato libro y puedes leerlo en guión directamente. Entonces sí que, sí que son ficción, lo que pasa es que en otro formato totalmente distinto a la novela, ¿no? En este caso, la mía, mi miniserie, que se llama Un minuto antes del fin del mundo, sería, supongo, podríamos decir que es ciencia ficción. Nosotros le hemos puesto como una etiqueta a cada una y al un minuto antes del fin del mundo le pusimos que era una road trip posapocalíptica, que en realidad es lo que es. Qué curioso. ¿Y cómo es que surgió esa obra? Porque claro, una colaboración con otros dos, ¿no? Ujú. Eh, digamos que no es la típica historia, ¿no? Es diferente, ¿no? Tiene esa novedad, ¿no? Ese toque diferenciador. ¿Cómo surgió, cómo originó la idea? Cuéntanos un poquito la historia de origen de esta obra, porque es Pues la última que has sacado. sí, es verdad. Ujú. El libro, la idea fue de la editorial, en realidad. Nos lo propuso a Alba, a Manu y a mí. em,
Los tres tenemos experiencia trabajando tanto con guión de teatro, ¿no? Con libretos, como con guión audiovisual. Y entonces, pues, yo creo que supongo que por eso nos propusieron este proyecto y los tres aceptamos. A los tres, pues yo creo que la idea nos pareció estupenda, ¿no? Como muy original, muy guay, también para acercar a lo mejor a personas que no son muy lectoras, pero que les molan un montón las series, pues acercarlas también a la lectura de esta forma, porque al final las series y las películas también parten de un texto, ¿no? Y luego concretamente la de mi miniserie parte de un relato que escribí hace unos años, titulado igual y con la misma premisa, que es que el mundo se va a acabar en unos 10 días, es cuando empieza la historia, cuando le quedan muy pocos días al mundo. Todo el mundo sabe cuándo se va a acabar y va un poco de va de qué es lo que hacen cuatro personajes, que son los protagonistas, en esos últimos días, cómo deciden aprovecharlos y qué objetivos, digamos, cada uno de ellos tiene un objetivo de algo que quieren hacer antes de que se acabe el mundo. Entonces sus caminos se cruzan. Y en el relato me quedé con ganas de más, la verdad. Veía que esto se podía desarrollar más. Entonces cuando surgió la oportunidad de escribir la miniserie pensé, wow, este relato con esta urgencia, este ritmo y unos personajes tan, no sé cómo decirlo, tan reconocibles, quizá, eh, me pegaría mucho en serie. Y entonces lo tomé como una oportunidad de desarrollar más esta historia. Qué bien, qué guay. Bueno, investigando un poquillo sobre guiones fuera de serie, he visto que también es una buena manera de acercar a los niños a la lectura, ¿no? Creo que leí por ahí. Y bueno, ya indagaremos un poquillo sobre esto, porque yo soy maestro, tú en cierta parte también eres docente, ¿no? No sé si encajaría contigo, en realidad tú enseñas, ¿no? Pero sería como educador, pues podría entrar dentro del catálogo de docencia, ¿no? Bueno, claro, es que yo doy clase de teatro nada más. Entonces supongo Sí. que mi clase es un poco atípica en ese sentido, de que no entra dentro de las asignaturas obligatorias y aparte es una actividad un poco particular quizá en su enfoque. Así que no sé, sí que es verdad que no sé hasta qué punto encaja exactamente en esto. Sí, ahora indagaremos sobre ese aspecto. Lo que quería preguntarte realmente es de qué manera, es decir, este libro, el de guiones fuera de serie, ¿por qué es adecuado para niños? Es decir, véndelo un poco en ese aspecto. Quizá por el vocabulario, quizá estaba pensado para ello. Es también intergeneracional, también les puede servir a jóvenes y adultos. Bueno, Coméntalo un en poco. realidad está más pensado para jóvenes, o sea, para instituto y para bachillerato que para niños. Bueno, de hecho no está pensado para nada para niños, Ah, también no, por ponía los eso en el temas. Instagram, No, ¿no? no. No, por los temas que trata. A ver, sí que es verdad que está pensado para utilizarlo en las aulas, Sí. tanto como fomento de la lectura, como porque yo creo que se podrían hacer como proyectos muy guays con este libro, haciendo lecturas dramatizadas, lecturas en voz alta, hacer incluso, el libro incluye algunos storyboards, pero podría ser un proyecto muy guay hacer storyboards de escenas de las series. Incluso hacer proyectos de grabar alguna de las series o escenas de algunas de las series con los mismos móviles y tal. Creo que si pienso en cuando yo iba al instituto y que me hubiera molado un montón hacer un proyecto así, que además es tan multidisciplinar, ¿no? Porque las artes performativas, ya sea audiovisual o teatrales, son multidisciplinares, ¿no? Tienes ahí, sea lo que sea que le guste a los alumnos de una clase, tú tienes al que le guste dibujar, al que le guste actuar, al que se le ocurra súper bien cómo lo pueden dirigir, a la persona que tenga mucha imaginación para construir decorados o en la parte de arte. No sé, creo que, o maquillaje, vestuario, quiero decir, tienes muchísimas facetas en las que creo que cualquier persona puede encontrar su hueco y participar de una forma única en un proyecto. Y todo esto alrededor de una historia y de un libro, ¿no? Entonces, pienso que realmente si hay profes que se enrollen y quieran hacer proyectos con este material, pueden salir cosas muy chulas y que fomenten mucho esa creatividad y el trabajo en equipo y la lectura y la interpretación, quiero decir, una lectura en profundidad de estos textos,
porque hace falta, ¿no? Para entenderlos y hacer la serie, si la quieres rodar en el colegio. Pienso que es una cosa que puede motivar mucho. Pero sí, está pensado más bien para alumnos de adolescentes o Pues, jóvenes adultos, sí. Y que no quita que un adulto pueda disfrutar un montón leyendo estos guiones. exactamente, sí. Vale, pues regresando hacia atrás, voy a recapitular un poco las obras que me he leído de ti, porque quiero hacer un pequeño barrido de cada una, haremos quizá un pequeño turno, alguna preguntilla de cada una de ellas. Yo empecé a conocerte por Nistagmo, que yo ya conocía el concepto ese de haberlo estudiado, que bueno, es cuando el ojo va haciendo así, ¿no? Como va como que está inquieto, ¿no? De un lado para otro, pero que es incontrolable, ¿no? Es como así. Por otra parte, bueno, una distopía muy interesante. Si queréis saber más de eso, aunque le haré una preguntilla a Bruno, si queréis saber más de Nistagmo, pues en el canal este original que yo tengo, pues tenemos un directo, que creo que dura más de una hora. Por otra parte, luego fui a Marea Oscura, un libro muy interesante donde predomina el terror. Hay muchos tipos de terrores. Yo lo catalogo más de terror psicológico. Ya veremos si Bruno coincide si es justamente ese o no. Y ya luego me fui, pues, hace 2 semanas o así, empecé con Calambu, que quería, bueno, me leí los dos que hay actualmente, primera y segunda partida, y quería tenerlos frescos y actualizados para, de hecho, para este, ¿no? Para rodar un poquito más sobre esto. Que realmente este capítulo no se va a centrar tanto sobre Calambu, pero sí que es verdad que yo tenía ganas de leer Middle Grade y bueno, si lo leía, pues además todo el capítulo este iba a ser un poquito más enriquecedor. Te preguntaré también sobre simbiosis, sobre las otras que tienes por aquí. Pero bueno, vamos directamente a Nistagmo. Esta pregunta es de respuesta rápida porque el material de ampliación está en el otro lugar. Nistagmo, yo lo catalogo como distopía. Ya me dirás sí o no. Yo te pregunto, ¿qué te gusta a ti de las distopías? Y sobre todo, hago un paréntesis, a mí me encanta mucho de las distopías ese mensaje social, ¿no? Sobre todo creo que en Nistagmo se juega mucho con lo que todo el mundo fantasea, ¿no? Mira, a lo mejor si yo puedo evitarme dormir y tengo más tiempo y tal, pero sin sufrir las consecuencias, ¿no? Está muy chulo. Pero bueno, distopías. ¿Qué te gusta a ti de las distopías? O ese juego con ese mensaje social. Pues precisamente eso, creo que las distopías son una herramienta muy buena para proponer un futuro posible. ¿Qué pasaría si esto siguiera así o qué pasaría si hiciéramos esto? Em, y en cierto modo son una advertencia quizá, una forma de ver las consecuencias de algo, de una acción, un invento, un cambio, y también para reflexionar sobre qué podemos hacer para que esto no pase, si estos efectos son negativos, cómo podemos preverlo, cómo se puede reaccionar a ello si pasa. Son esas miradas al futuro que creo que pueden servir para prever problemas o para enfrentarnos a ellos si realmente surgen. En este caso, en Instagmo, sí, ¿no? La premisa es que existe este fármaco que te permite seguir despierto siempre y no cansarte, con lo cual te da 8 horas extra, ¿no? En tu día, que creo que todos las agradeceríamos de primeras, a todos nos falta tiempo. Eh, pero al final es una reflexión sobre eso, ¿no? Realmente no, sacrificaríamos dormir, necesitamos esas 8 horas más. Las utilizaríamos realmente, que es la primera fantasía, ¿no? Las utilizaríamos para, por fin voy a poder leerme los libros que tengo en la lista de pendientes, voy a pasar más tiempo con mi familia, voy a quedar con mis amigos a los que no veo nunca, todas estas cosas que querríamos hacer de ocio y de disfrutar la vida. Pero realmente, ¿cuánto tardaríamos en, bueno, o a lo mejor puedo terminar este encargo que tengo que entregar la semana que viene, ¿no? O a lo mejor aprovecho y respondo estos mails que tengo pendientes del trabajo, o a lo mejor me busco otro curro y entonces gano más dinero y entonces podemos irnos de vacaciones. Creo bueno, es que yo soy autónomo, entonces también es verdad El tiempo de oro. el tiempo, claro, no, al final veo que entras en una especie de ritmo, en un ritmo en el que siempre estás diciendo, bueno, termino esto y luego descanso. Pero es mentira, nunca terminas esto, siempre hay más trabajo y al final tienes ahí el plazo que tienes que entregar y tienes la reunión y tienes el no sé qué y entonces acabas priorizando hacer las cosas que son
responsabilidad y son trabajo y esto es serio y tengo que hacerlo y no sé qué, y vas dejando, que no digo que no haya que hacerlo, pero también es verdad que vamos dejando todos los, que si te descuidas, pierdes el tiempo de descanso, pierdes la parte social de tu vida, pierdes el ocio, pierdes, y llega un momento en el que te puedes también quemar, ¿no? Creo que Nistagmo en realidad da un poco de reflexión respecto a esto y a cómo vivimos en un sistema que sí que nos está empujando a, ¿no?, a la productividad constante, que quizá no sea tan deseable en el fondo. Ya, todo tiene sus consecuencias, ¿no? Si vas quemando la goma, pues bueno, pues la goma se quema, ¿no? Vamos a la siguiente, a Marea Oscura, porque de aquí podemos rascar un poquito el tema del terror, ¿no? Bueno, tú coincides con que es terror psicológico, es que hay tantas subcategorías y hay tanta subjetividad, ¿no? A mí me parece más de esto. ¿Qué tipo de terror crees que hay en Marea Oscura? Pues Marea Oscura es la primera historia de terror que he escrito. Entonces es como mi primer intento en terror. No soy muy experto. Probablemente sí, se llama terror psicológico. Yo siempre tengo la sensación de que me quedé corto con la parte de terror en Marea Oscura, que lo estaba intentando, pero que al final se quedó para mí en más bien fantasía oscura, porque se nota que yo vengo de la fantasía, y entonces se quedó como ahí como un casi terror. Pero no estoy seguro, o sea, a lo mejor sí que conseguí poner un pie en fantasía oscura y un pie en terror psicológico. Quería preguntarte, ¿qué tiene que conseguir un libro para que asuste? Porque a mí me cuesta, a ver, quizá ya viendo una película de terror o una serie de terror que tiene el extra del audiovisual, ¿no? Del sonido, a mí, a ver, no digo que no me asuste, pero me cuesta, ¿no? Pero claro, si directamente lo traducimos a una hoja llena de letras, ¿no? Yo no soy muy consumidor tampoco, ni creador del terror. Entonces, pero claro, entiendo, no sé si he llegado a asimilar que el terror, una obra de terror realmente no tiene por qué asustar, sino sumergirte en ese lugar en el que sí que te podría llegar a asustar. Que ese estímulo quizás no es tan fuerte como el audiovisual y es algo más sosegado, más como el literario. Entonces, con esta reflexión que podría ser acertada o no, o subjetiva como todas las cosas, ¿qué crees tú que debería tener una obra de terror para asustar? Porque también, y es que depende, ¿no? Porque es que hay muchos tipos de terror, el paranormal, el psicológico. El psicológico, pues digamos que la manera que tiene de atacar es como jugar con tu psicología, ¿no? Jugar con tus pensamientos, hacerte dudar, incomodarte. No sé, te lanzo la pelota porque es una pregunta bastante ambigua. Te paso el pastel a ver tú cómo sales de esta. Pues para mí, a mí creo que lo que me inquieta y lo que casi más voy a buscar esa inquietud en vez del miedo, porque leyendo terror lo que siento es inquietud, más bien. Sobre todo, me parece que para mí sería exitosa esa historia de terror o de miedo si al cerrar el libro sigues teniendo esa inquietud. Yo creo que la vez que más he disfrutado creo que fue leyendo La Milla Verde, fue porque al cerrar el libro y tener que levantarme de la cama para apagar la luz, tuve ciertas dudas. O sea, de decir, Bruno, eres adulto, no puede ser que te esté dando miedo levantarte a apagar la luz. Pero justo después de cerrar ese libro estaba muy inquieto. El Entonces terror es pienso... primitivo, es una emoción primitiva, normal. Es como, claro, pero dices, yo creo que eso es a lo mejor el objetivo o el que yo tenía en mente escribiendo Marea Oscura. Y para mí, la forma que se me ocurre de conseguirlo o de intentarlo es los presagios, o sea, el que haya elementos y señales que tú sabes que esto no es normal y que pueden o no ser una amenaza o un peligro, pero no lo sabes seguro y además, no sé cómo decirlo, es el elemento que tú has visto por el rabillo del ojo, pero cuando te giras a mirarlo ya no está, pero tú sabes que está ahí. Y creo que conseguir esa sensación es lo que a mí me inquieta cuando leo terror y lo que también entonces yo estaba intentando conseguir en Marea Oscura. Pero Esa intentar incertidumbre. como descolocarte, ¿no? Intentar como hacerte así, ¿no? Y que te gires y que ya no estás, ¿no? Exacto, un Como... poco eso, esa sensación. Sí. Incluso de entrar en un mundo cuyas reglas tú no entiendes del todo, entonces tú sabes que está pasando algo, pero tienes que aprenderlo
durante el camino, ¿no? Es que en realidad el misterio no, rectifico, el terror o el miedo, eso quiere decir, el miedo normalmente a lo desconocido, ¿no? Entonces, ese misterio, jugar con ese secretismo, ¿no? Ese misterio, ese qué está pasando, esa pregunta que uno está resuelta, aunque sabes que esa pregunta es muy oscura y su respuesta va a ser más oscura aún, ¿no? Esas pistas, ¿no? Pero sí, es que el miedo es a lo desconocido, ¿no? Y jugar con ese desconocimiento, ¿no? Sí, Pues sí. Bueno, dime. jugar con la jugar con la ambigüedad también. Yo creo que en Marea Oscura yo jugaba mucho con que hubiera cosas inquietantes que tú no sabías si eran sobrenaturales o reales. Que Brenda, la protagonista, supiera que estaba pasando algo extraño, pero pudiera darle una explicación del mundo real, que sin embargo no era para nada tranquilizadora, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los momentos en los que ella entra en su dormitorio, ella está en casa de sus tíos, ¿no? Está en una casa desconocida con gente a la que no ha visto nunca antes, porque está separada de su familia. Y pero un lugar aislado, que está muy lejos. Un lugar exacto, del que no puede salir. Exacto. Y cada vez y varias veces pasa que entra en su cuarto y los muebles, o sea, los objetos han cambiado de sitio. Y claro, ella tiene yo no sé si aquí está pasando algo raro, no sé si me estoy volviendo loca yo, porque esto yo no lo había dejado así, o si hay alguien de los adultos de esta casa o de las personas de esta casa que está entrando en mi cuarto cuando yo no estoy y por algún motivo cambiando mis cosas, o sea, cogiendo mis cosas y moviéndolas. ¿Y qué intención tiene esta persona? ¿Y por qué está fingiendo que no lo hace? Porque cuando pregunto quién ha entrado en mi cuarto, todo el mundo me dice que nadie lo ha hecho. Y yo creo que ese no saber si está pasando algo raro, si son imaginaciones tuyas, o si hay alguien de las personas en las que se supone que tienes que confiar que por algún motivo te está ocultando sus intenciones, y eso ya es bastante inquietante de por sí. Sí, yo creo que jugar con la ambigüedad era otra herramienta ahí. Sí, estoy pensando y veo que los conceptos de la ambigüedad, ¿no? Ambigüedad y otros conceptos que voy a decir a continuación son muy importantes para cualquier buena obra, ¿no? Porque al final de cuentas yo vi una teoría que decía que la mente no puede estar incompleta. Si tú le lanzas una pregunta, necesitas responder, necesitas esa respuesta, ¿no? De ahí que una historia te enganche. Entonces, de ahí pues que en la primera hoja de la obra intentar lanzar la trama, intentar lanzar lo que hay que resolver, pues con esa ambigüedad, ¿no? Que ya necesita responderse, con estas preguntas que juegan con esa psicología, con ese terror en este caso, ¿no? Esas preguntas que necesitan respuesta, esa ambigüedad también da lugar a teorías, ¿no? Y entonces tu mente ya ha salido del libro y empieza a teorizar qué puede pasar. Ya el veneno ha salido del libro y ya lo tienen aquí. Entonces, esto está el terror, ¿no? Y, el terror y en el tema del thriller creo que se ve muy bien. Y son herramientas muy interesantes para otros géneros, ¿no? Pero bueno, una pequeña reflexión que he lanzado ahí. Y ahora pues cambiamos totalmente de género a uno mucho más colorido, Middle Grade, Calambu. Vamos a Calambu. ¿Dónde está la sílaba tónica? Yo lo llamo Calambu. Calambu, vale. Es lo último que he leído de ti, la verdad que me ha gustado. He visto que hay un poquillo de... Bueno, a pesar de no haber visto las películas, no me salen ahora. Creo que sabes cuál voy a decir, ¿no? El de Jumanji. No sé si en cierta parte te ha inspirado un poco de eso. Si tenías ganas así una especie más de Battle Royale, porque no sé exactamente si Jumanji era un Battle Royale o no, o era simplemente un cooperar, aunque bueno, aquí en esta obra a veces colaboran y a veces no. También está muy, muy interesante. Bueno, quiero preguntarte, primero, ¿cuántas obras van a ser? Si es que se sabe, si es que se puede decir, y cómo originó Calambu. Pues de momento seguro van a ser 2, que son las que están. A mí, por supuesto, si surgiera la posibilidad de escribir una continuación, yo estaría encantado de seguir. De hecho, creo que la historia permite perfectamente que haya más partidas, ¿no? Pero de momento, digamos que sobre seguro y papel es estas 2. Y la idea, pues surge
trabajamos mucho, mi editora Sara Cano y yo, en esta historia trabajamos juntos desde el principio, desde la parte conceptual, de antes de empezar a escribir, empezar a hablar de qué es el proyecto que estábamos buscando, tomar café y hacer tormenta de ideas y yo decirle estoy pensando en esto y ella decirme a mí me cuadra esto. Y entonces como que sí que es una historia que en ese sentido también es especial para mí porque hubo mucha implicación desde el principio. O sea, fue un trabajo muy acompañado desde el principio. Y los dos teníamos muy claro en qué dirección íbamos y la verdad es que fue genial trabajar juntos, porque claramente íbamos en la misma dirección y las ideas de uno alimentaban las del otro, ¿no? Los dos teníamos muy claro que queríamos algo tipo Jumanji. Ella me dijo, me propuso una novela de aventuras, middle grade, con un juego mágico. Estábamos hablando, yo le había contado que tenía alumnos demasiado jóvenes para ver el juego del calamar, que sin embargo venían a clase y hacían improvisaciones y escenas que claramente venían del juego del calamar. Que yo pensaba, ¿por qué estáis viendo esto? Pero a ellos les fascinaba. Entonces ya claramente la idea de un juego terriblemente peligroso, potencialmente mortal, en el que solamente puede ganar una persona, a ellos les parecía todo eso muy emocionante y muy atractivo, que también lo entiendo, porque quiero decir, es desde luego una cosa que engancha, ¿no? Tú has mencionado Battle Royale, lo vemos en los Juegos del Hambre, o sea, son todo cosas que al final tú quieres saber qué es lo que va a pasar y estás ahí atrapado en las páginas porque quieres saber si el protagonista o la protagonista le va a salir bien, si va a salir de aquí a salvo, si tal, todo. O sea, quiero decir, claramente hay un gancho ahí de por qué estos libros te pueden fascinar, ¿no? O estas series, estas historias. Pero queríamos hacer algo apropiado para su edad, quiero decir. Y entonces pensando en juegos de este estilo, aventuras, magia, con ese factor de supervivencia y de que sea un juego muy peligroso, que dé un poquitito de mal rollo, pero apto para estas edades, pensamos en Jumanji. Porque yo creo que con Jumanji todos viéndola de pequeños hemos pasado un poco de miedo, pero queríamos seguir viéndola y ya oíamos los tambores y ya te ponías nervioso, ¿no? Entonces, eso sí que lo teníamos muy claro. Decía, queremos hacer un libro que tenga ese espíritu, esa esencia como Jumanji. Y entonces surgió Kalambu, porque también estábamos pensando en lo queremos hacer moderno, queremos que los niños sean niños de ahora, que el juego no sea un juego de mesa, sino que sea casi como una realidad aumentada, ¿no? Y además yo quería que no fuera obligatoriamente colaborativo, porque en Jumanji, por lo menos en la primera, yo no he visto la otra, todos colaboran, ¿no? Ellos, claro, su objetivo es que quieren terminar la partida y sobrevivir. Y entonces colaboran, se dicen las pistas unos a otros, se ayudan. Y yo pensaba todo el rato, ninguno de ellos quiere ganar. El objetivo de Jumanji nunca es ganar, es terminar la partida. ¿Y si el objetivo fuera ganar? ¿Y si los jugadores quisieran ganar el juego? Y entonces, bueno, pensé en un premio que fuera lo bastante apetecible como para que alguien quisiera jugar un juego así de peligroso y ganar. Y pensé personajes que tuvieran distintos objetivos, que todos ellos quisieran ganar el juego, pero que tuvieran también otras prioridades, ¿no? Y entonces hay algunos que tienden más a querer hacer alianzas y otros, en cambio, quieren ganar a toda costa, lo cual implica no colaborar. Y alguno quiere ganar realmente a toda costa, lo cual implica no solo no colaborar, sino conscientemente poner palos en las ruedas de los demás y todos los obstáculos que puedan, ¿no? Entonces, yo quería jugar también con la dinámica entre los personajes y la red de amistades y enemistades y alianzas y rivalidades entre ellos. Y así surgió Kalambu. Me estoy dando cuenta que, claro, tú has hecho hincapié, ¿no?, en ese motivo que tiene cada persona, ¿no?, de querer cumplir ese propósito, ¿no? Pero, claro, también está ahí la presión social, ¿no? Esa presión, aquí digamos que hay varias sociedades, ¿no? Se me ocurren dos tipos de sociedades, ¿no? Pero, claro, hay una sociedad que claro, Kalambu forma parte de eso y, bueno, pues hay un peso, ¿no? Hay ahí como un valor social, ¿no? Dentro de eso, incluso dentro de cada ámbito social, a nivel de microsociedad, de familia, no sé si está bien dicho, pero bueno, se puede entender. Hablando de inspiraciones, no voy a decir en qué libro de los dos, pero hay una cosa que me ha hecho recordar a una cosa en concreto,
quizás se me ha ido la mente a esa cosa en concreto porque no tengo más ejemplos, pero claro, también es una cosa que es difícil de encontrar ejemplos actualmente, también depende. Hay un santuario que es de animales. Se menciona en ese mismo libro la palabra Tailandia. ¿Está Frank de la Jungla ahí a modo de inspiración? Pues la verdad es que no. Puse, ahí tengo que admitir que quería un sitio, claro, no, es la familia de uno de los niños que se muda, ¿no? Y yo quería un lugar que sonase recóndito y lejano y puse Tailandia en ese momento. No, la verdad es que no, no lo Mira que pensé dos está Frank veces. de la Jungla con el santuario tan famoso ahora con Frank de la Sí, Jungla. mira que hay decisiones que están súper meditadas y esta tengo que admitir que puse Tailandia como podía haber sido podía haber sido, no sé, Brasil. O sea, simplemente yo quería un lugar que me sugiriese, sí, esta familia mágica podría venir aquí y montar un santuario de la naturaleza y que estuviera lo bastante lejos como para que a estos niños, los protagonistas, les pareciera pues un cambio tremendo en su vida mudarse a otro país, ¿no? No quería que fuera Portugal. pero sí, sobre todo, la verdad es que fue muy divertido escribir Calambo, porque había también ese objetivo desde el principio de que fuera una novela, bueno, dos novelas, una historia que fuese divertida, que fuese jugable, que incitase a leer y a querer seguir leyendo. O sea, que su objetivo realmente es que los niños que están empezando, a lo mejor están dando el salto de dejar de leer libros ilustrados a empezar a leer libros con mucho más texto, como me decían en una de las presentaciones de Calambo, me decía una niña, es claro, es que tiene letra pequeña. Lo comparas con los de adultos y tiene la letra enorme, pero claro, para ella era, claro, es que es un libro de niños que ya leen en letra pequeña, ¿no? Y entonces queríamos que fuese que lo empezases a leer y quisieras terminarlo. Y que motivase a jugar. O sea, en un mundo en el que bueno, claro, yo lo veo en mis alumnos, ¿no? Que sí que ellos tienden mucho a las pantallas. Pues que motivase a que si tú lo has leído y tu grupete de amigos también, pues podáis decir, nos inventamos nuestra propia partida. Al final el Calambo es como si fuera una gincana, ¿no? Tienes tus distintas pruebas que tienes que superar y tal, haciendo magia para ganar. O sea, quiero decir que pienso que si yo lo hubiera leído con 11 años, hubiera sido una historia que me hubiera gustado jugar con mis amigos, ¿no? En vacaciones o en el recreo. Y esa era uno de los objetivos, una de las metas que había en este libro, una de las esperanzas, ¿no? Que motive leer y motive jugar. Sí, y claro, ahora que has dicho de la magia y tal, me he acordado hasta de una escena en la que algunos personajes tenían que colaborar entre sí combinando sus magias y haciendo cosas, y yo decía, hostia, mira qué buen uso, es decir, cómo han combinado las dos para hacer lo que tenían que hacer. Entonces, guay. Y sí que es verdad que se nota ese disfrute, ¿no? A la hora de leerlo, ¿no? Es todo muy es dinámico, ¿no? Tantas tramas, tantos misterios, tanta magia, tanta sorpresa en todo momento, ¿no? Y ese dinamismo implica que no te quedes estancado, que el aire no se vicie, ¿no? Que te vas de un lado para otro, a nivel de drama, a nivel de lugar, a nivel de objetivo a veces, ¿no? Porque la chica protagonista empieza el primer libro con un objetivo que ya irá cambiando porque ese objetivo al final se cae en nada comparado con lo que viene. Entonces, sí, la verdad que es bastante guay. Conforme lo leí, esto creo que fue en el segundo libro, voy a hablar de memoria de un párrafo que roza el spoiler, pero no lo es, o al menos quiero entender que no. Hay un momento, a mí siempre me llama mucho la atención cuando se escribe para edades más bajas el tema del vocabulario, porque, claro, me cuento una experiencia mía personal de hace un año en la que, estaba yo en segundo de educación primaria, tutor de segundo de educación primaria, estamos hablando de unos 7 años, 8, y claro, ahí el vocabulario que tienen es bastante escaso. Y la lectura comprensiva es algo que yo tenía que trabajar bastante, semanalmente en las clases. Y yo soy escritor, y a mí me gusta dar una educación personalizada, ¿no? Si hemos ido de excursión a los bomberos, pues voy a escribir algo de bomberos.
que ha pasado una noticia de, no sé, algo del mar, ¿no? Nosotros estamos en Málaga y conocemos mucho las montañas, conocemos mucho, pero no sabemos nada de lo que hay en el mar. En el mar, una ballena y un delfín. No, tú sabes toda la clase de cetáceos que hay. Hay una medusa que es la medusa huevo frito, creo que era. Es que hay una barbaridad de cosas. Claro, entonces, todo eso que nos rodea, yo me puedo hacer una lectura comprensiva del copón y muchas veces le hago hasta yo partícipe. Pepito, pues venga, voy a meter a Pepito y a su grupo en el relato de esta semana. Entonces yo iba maquinando. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que las primeras experiencias que yo tuve no fueron las más adecuadas. Me pasaba yo un poco en extensión y quizás en vocabulario, que lo hacía un poco más complejo. Esto fue el año anterior. Y a base de ensayo y error, pues fui adaptando lo que era la extensión y lo que era el vocabulario. Y yo de esa manera, pues fui aprendiendo y incluso el último libro que he escrito, que es que ya me animé porque me lo pidieron los niños, pues he escrito una novela infantil que fue un personaje que ellos mismos crearon y tal. Y les ha gustado. Es decir, que al final el objetivo se ha llevado, ¿no? Es decir, el aprendizaje se ha vuelto físico y ha triunfado. Por eso, adaptarse a la edad me resulta algo siempre muy loco. Más que nada porque un niño de primero no es igual que uno de segundo, que otro de tercero, que uno de cuarto. Y estoy yendo de uno en uno. Si voy de dos en dos, figúrate. Ya. Primero, tercero, quinto, imagínate. Entonces, hay un párrafo que a mí me gustó mucho. Lo vi un vocabulario como muy loco, pero no lo vi mal. No lo vi mal. Es un personaje en la segunda partida de Carambu, seguramente te suene. No lo diré exactamente, pero decía, yo soy el Mistral, yo soy el Siroco, yo soy el Levante, yo soy la Tramontana. Y yo, qué vocabulario más loco, pero cómo mola. Y en realidad no hace falta que los niños sepan exactamente este vocabulario porque el párrafo este no es por palabra. El mensaje no es palabra, el mensaje es el párrafo. Y el mensaje es el párrafo y lo que significa lo entiende el niño, aunque no sepa estas palabras, el niño, aunque no sienta las palabras, dice, hostia, el Mistral, el Siroco, este tío es súper guay ahora mismo. No entiendo estas palabras, pero sí lo vas al diccionario, lo más aventajado y aprendes nuevo vocabulario. Que yo creo que es uno de los objetivos que también tiene que tener pues, el infantil y el middle grade, ¿no? También a veces exigir un poquito más para dar ese salto y bueno, pues fomentar ese aprendizaje, ¿no? Esa ampliación de vocabulario. No es siempre jugar sobre seguro, sino en la fina línea entre lo que se sabe y lo que no sabe para ir hacia adelante. Por eso me encantó ese párrafo del Mistral, Siroco, Levante, Tramontana. Yo, he hecho todo esto para preguntarte simplemente cómo gestionas tú el tema del vocabulario en infantil, en middle grade, en todo esto. Pues antes que nada, cuando me dijiste, me quedé con un párrafo del segundo, te juro que pensé que era ese. Sí, pues fíjate. Esa escena, sí, no, la verdad es que una de mis lectoras beta, que ha leído yo creo que todo lo que he escrito, me puso un comentario, leyendo Calambul, me puso un comentario junto a ese final de capítulo, diciendo, en plan, jo, Bruno, manda narices que sea en este libro Middle Grade tal, cuando has puesto este fragmento que quizás sea lo más bonito que has escrito nunca. Y yo, ¿te ha gustado? Me alegro. ¿Por qué no? ¿Por qué no en un middle grade? Claro. Sí, es verdad que hay un montón de palabras, pero también yo pienso, eso es lo que dices tú, que creo que yo me acuerdo de niño de aprender significados de palabras por asociación y por contexto. Entonces, aunque yo no sepa lo que es Siroco o Mistral, en este contexto de este capítulo, yo ya lo estoy relacionando con el viento, lo estoy relacionando con el aire, a lo mejor no sé lo que significa exactamente si no lo busco luego en un diccionario, pero ya se queda almacenado en mi cabeza en una carpeta que está asociado a otros conceptos, ¿no? Y luego cuando vayas viendo a lo largo de los años esa palabra más veces, ya la vas a estar asociando a distintos otros conceptos y va a ser más fácil otorgarle un significado. Que al final creo que muchas veces es como se aprenden idiomas, ¿no? Si yo estoy leyendo en otro idioma y salen palabras en la novela que estoy leyendo que yo no conozco, la verdad es que yo no me paro y las miro en el diccionario cada vez. De vez en cuando, si es una muy concreta pero normalmente estoy leyendo por placer.
en inglés o en otro idioma y si una de las palabras no la entiendo más o menos por el contexto, continúo y cuando la haya visto 10 veces o 20 o las que sean, ya le voy a asignar un significado. Más o menos acertado, pero normalmente cuantas más veces la ves en sitios más distintos, em, pues cada vez como que vas atinando más, ¿no? Con exactamente qué significa. Bueno, es la forma de aprender vocabulario. Todas las palabras que conocemos no las hemos buscado, ¿no? Em, entonces, sí, yo la verdad es que ahí no estaba midiendo mis palabras en ningún momento. Ujú. Em, También es verdad que jugaba con un poco de ventaja para tocar de oído en ese sentido, porque como yo trabajo con niños de justo las edades que son el lector objetivo de Calambu, tenía bastante fresco cómo hablan ellos y también cómo hablo yo con ellos. Qué bien. Entonces, ahí ya Lo no tenía automatiza. que esforzarme. Claro, exacto, era automático. No tenía que esforzarme en pensar cómo les contaría yo esta historia a mis alumnos, porque sé cómo se la contaría a Pero mis forma alumnos. parte de tu día a día, ¿no? No es lo mismo tus primeras clases de los inicios en los que Ujú. hacía un esfuerzo por, tengo que hablar bien, ¿no? Que estoy con niños, es decir, tengo que adaptarme a su vocabulario, tengo que actuar así, a cuando ya todos los días lo haces así, pues ya ni lo piensas. Y ese esfuerzo mental, pues ya lo puedes delegar en otras cosas. Claro, y Es además un los poco niños la lógica. preguntan. O sea, yo no creo que haya que hablar a los... O sea, me parece que hay veces que se habla a los niños como con esa voz y vocabulario de niños Ujú, y, bueno, esto, opinión personal subjetiva, pero ujú, yo creo que no hace falta y que además los niños entienden mucho más de lo que a veces se asume que entienden sí, y cuando no entienden algo te lo van a preguntar, entonces tampoco pasa nada, ¿no? También así tengo una colección de preguntas que me hacen y hay veces que te preguntan qué significa esto y te quedas totalmente en blanco. ¿Cómo explico, no? ¿Qué significa, no sé, qué significa morsa? Me preguntaron una vez. Digo, claro, pues esto, los biólogos del mundo se subirán por las paredes, pues como una foca, pero muy grande y con, con colmillos, ¿sabes? No te das la imagen. Ah, vale, sí, ubico. Es un animal que vive en el mar, ok. Pero claro, pues no saben una palabra, tú les estás explicando y pues te paran y te lo preguntan. Bueno, pues ya está. mm, Con Calambu, recuerdo que eso, que abrieran y ojeasen el libro y me preguntasen qué significa prólogo. claro. Además, tal que así, lo abren por la primera página y prólogo, ¿qué significa? Bueno, pues es como un trocito de la historia que va antes del primer capítulo. Ah, es como un capítulo cero. Sí, Mm, vale. No. qué guay. Sí, no sé, creo que no, es verdad que no estaba como haciendo un esfuerzo por bajar, Mm, no sé cómo decirlo, como bajar el nivel de sí, claro. complejidad. Mm. Claro. Sí, es más que nada por los esquemas sociales, ¿no? Uno no se comporta igual dando clase que con la familia, que con amigos, No, que claro. con... Sí, pero sí que es verdad que a fin de cuentas los niños saben mucho más de lo que Sí, aparentan y luego te dan mil vueltas y luego te quedas sorprendido y dices, ¿y este niño dónde aprendió eso? Pues hombre, y ahí. hay que y que hay temas que tocas y temas que no, y Mm, partes de la trama o de los personajes o de la historia en las que vas a poner más énfasis o más interés, porque sabes que son las que más le van a interesar a ellos, ¿no? No mm, cuentas la misma historia a alguien adulto que a un alguien eso es. adolescente que a un niño, porque hay cosas que simplemente no les van a interesar tanto. Mm, claro, pues vamos a poner el foco en otro lado. El tema simbiosis, finalista en Minotauro. El caso es que, bueno, ciencia ficción. Yo quería preguntarte, no sé si esto sería una pregunta repetida de esa primera entrevista que tuvimos, no recuerdo, No, no. pero te lo quiero preguntar porque, bueno, esto como lo que hemos hablado antes del vocabulario, ¿no? Cuantas más veces lo leas, mejor se te queda. Eh, ¿Cómo conseguiste, es decir, cómo conseguiste esa calidad, ¿no? ¿En qué pudo destacar Simbiosis? ¿Qué tuvo de especial? Porque finalista Minotauro no se consigue todos los días, en realidad. No, es verdad. No veas la sorpresa cuando me llamaron para decirme que era finalista en el Oh, Minotauro. ¿cómo lo viviste? Flipé. Pues me tuve que sentar en el suelo. Estaba afuera, estaba en un festival y me dijeron, ¿estás sentado por teléfono? Y yo les dije, no. Y me lo dijeron y me senté ahí mismo. Estabas en el suelo. Fue como, tenía que haber estado sentado para escuchar esto, tenéis razón. Oh, Em, Simbiosis. Simbiosis es mezcla. Es una. La trama es de resolver
o sea, capturar a un asesino en serie. Ujú. Lo que pasa es que eso pasa en un mundo en el que conviven humanos y extraterrestres, porque en Simbiosis, en el año 2000, em, unos aliens interactuaron con la Tierra, nos propusieron una simbiosis, dijimos que sí, y la historia pasa en 2020, cuando llevamos 20 años ya conviviendo con esta otra especie inteligente. Entonces es la Tierra, pero hay dos especies inteligentes viviendo en ella, y esto ha afectado a la tecnología, a la forma de vivir, a la sociedad y a un montón de cosas. Y entonces en este mundo pasa este suceso, estos asesinatos en serie, y la última supuesta víctima no ha aparecido el cuerpo, con lo cual todavía se cree que se la puede encontrar y salvar. Ujú. Entonces hay esa urgencia también por resolver esto para salvar esta vida, ¿no? El contrarreloj siempre es un recurso muy poderoso. Sí. Y lo que tiene de especial Simbiosis es que es una novela que cada capítulo lo narra un personaje distinto. Es decir, un poco jugando con la idea de que hay esta investigación en la que se habla con distintos testigos o personas que pueden dar ¿no? su testimonio para resolver el caso, aportar esa pieza del puzzle. Cada capítulo lo narra una voz distinta, un personaje distinto que está relacionado con la historia y que está viendo un trozo de esta historia. Entonces, por ejemplo, si el protagonista, me estoy inventando, ¿no? Pero imagínate que yo estoy en el salón leyendo un libro y tú estás en la cocina haciendo un bizcocho y hay otra persona en el pasillo mirando por la ventana y el protagonista de la historia va a transitar todas esas habitaciones. Pues entonces, a lo mejor un capítulo lo estoy contando yo estaba leyendo un libro en el salón y de repente pasó una persona. Y luego el siguiente capítulo lo narras tú diciendo, pues menos mal que pasó fulanito porque no me acordaba de si había que echar o no levadura en el bizcocho y se lo pregunté. Y el siguiente cuenta, pues estaba yo mirando por la ventana y no viene fulanito y me la cierra, ¿no? Y entonces, por la vista de todos ellos, que no están dando realmente mucha importancia a lo que está pasando de fondo, que es la historia principal, a través de sus ojos vamos viendo la historia principal. Entonces el lector tiene que hacer un poco de detective también porque de estos trozos Ujú. va sacando lo que está pasando de verdad. Qué guay. Y los narradores no repiten, excepto los protagonistas, que sí que narran más de un capítulo. Entonces también eso es importante, creo yo, para entender la historia, porque eh, no te tienes que agobiar intentando acordarte de toda la información de todos los narradores, es imposible. O sea, Ya. creo que son 98 narradores en la novela. Sí, no tienes que quedarte con los nombres ni quién es quién ni nada, porque los únicos importantes, no te preocupes que se van a repetirlo bastante como para que te quedes Ya. con ellos. Y todo lo demás simplemente están haciendo un mosaico de visiones. También porque yo quería presentar este mundo en el que están conviviendo estas dos especies y que es como el nuestro, pero no, desde muchas perspectivas distintas, no solamente desde la perspectiva de 4 personajes o 5 o los que sea. Ujú. Entonces vemos distintos trozos de ese mundo desde los ojos de distintos personajes. Y yo creo que eso fue lo más difícil para mí en Ujú. Simbiosis, pero también lo más chulo de la novela. Es que eso tiene que ser una actividad, es una experiencia interesante, ¿eh? Bastante guay. Pues quería preguntarte, porque claro, se habla actualmente de que la ciencia ficción no es tan demandada, que ha ido descendiendo a nivel del Ujú, mercado y tal. Sin embargo, bueno, ahí está el premio Minotauro, ¿no? Es decir, Minotauro sigue, ujú, tú has quedado ahí finalista. En guiones fuera de serie, lo que tú has escrito también es ciencia ficción. Con lo cual, ¿qué ujú. opinas de la ciencia ficción de la actualidad? De la Bueno, deriva que está teniendo, de bajada, si es que tú opinas que hay una bajada en el consumo. no lo sé, me parece que es tampoco soy muy experto en esto. Yo creo que es una cosa que se ha dicho, no sé, pienso en los últimos 10 años. Es como que siempre se dice que cada vez se lee menos ciencia ficción, pero por ejemplo en el audiovisual yo veo que al contrario, ¿no? Que parece estar de moda, que van saliendo series, van saliendo películas, y muchas de ellas son ciencia ficción, y funcionan y nos gustan. También es cierto que claro, muchas de las cosas que estamos viviendo, si se hubieran escrito hace 20 años, o 30 o 50, hubieran sido ciencia ficción. Mm. O cosas que se han escrito hace X años y las lees ahora y dices, ah, bueno, sí, ¿no? Esto es nuestra cotidiana, nuestro día a día. Entonces, no sé, ahí creo que se junta un poco tienes la ciencia ficción de dentro de 10 minutos,
Ujú. un poco como Nistagmo, ¿no? Que el mundo es casi el nuestro, pero con este elemento distinto, o la ciencia ficción de vamos a imaginarnos que estamos en el año 3000, ¿no? Mm. Y todos viajamos a otros planetas. Y que todas ellas pueden tener su atractivo. Y no veo por qué no van a funcionar o no van a tener interés. También creo que ahora cada vez más hay muchos libros que son de géneros híbridos. Entonces tienes ciencia ficción, Sí. pero ciencia ficción con cosas distintas. Bueno, como simbiosis en el sentido thriller, ciencia ficción, pero también otras muchas combinaciones que pueden apelar a distintos tipos de lectores y que al final están también reinventando el género. Mm. Bueno, pues todas estas preguntas que te he hecho en realidad van destinadas a una de las preguntas núcleo que yo tenía. Porque Ujú, claro, yo, bueno, pues he escrito también diversos géneros, ¿no? También infantil, más juvenil, algo más adulto. Y claro, a fin de cuentas, pues como cualquier escritor, uno pues quiere crecer. Pero hay dos versiones diferentes. La primera versión dice que para crecer hay que centrarse en un nicho, pero hay otra versión, es decir, nicho sería un tipo de historia solamente, pero hay otra versión que dice que, bueno, que tienes que ser muy polivalente. Si eres muy polivalente, quizá una puede desentonar más que la otra y te hace crecer. Pero ujú. claro, también yendo a muchas bandas a la vez, no. Entonces yo quería preguntarte, mmm, ¿cómo consideras, según tu experiencia, qué es lo mejor para crecer como escritor? Quizás centrarse tan solo en Uh, una cosa y hacer así marca como escritor ujú. y entonces ya vas creciendo. O porque tampoco sé exactamente cómo creciste Mm, tú ya realmente has escrito mucho. No sé si cuando tú empezaste a escribir las reglas del juego eran diferentes. Entonces, ¿tú has sido alguna vez escritor de nicho alguna vez? Eh, ¿cómo juegas tú con este nicho versus polivalencia? Pues la verdad, no está muy calculado por mi parte, o sea, no es una cosa que yo ya le he reflexionado en plan de qué es lo que me beneficiaría más como escritor. Es más bien lo que me ha apetecido escribir, lo que me ha surgido en cada momento, tanto de historias como de oportunidades o, bueno, como por ejemplo lo de los guiones, que me lo propusiera la Mm, editorial y dijera, esta idea es guay, además tengo este relato que me apetece desarrollar más, pues venga, vamos, ¿no? Pero no ha sido como un plan ujú. em, Ha sido natural, orgánico. deliberado, ha sido orgánico, sí. En el caso, por ejemplo, de pasar a Middle Grade con Calambu, pues surgió que surgió esta idea y además yo tenía mucho interés en escribir para las edades de mis alumnos y era una cosa que yo creía que podía hacer bien y me apetecía mucho y entonces, pues, en cuanto surgió la oportunidad dije que sí, pero no fue una cosa planeada realmente. Ujú, Entonces, si hace bien o mal, me lo tienes que preguntar dentro de 10 años y yo te ujú, diré, haré un recorrido y te digo, bueno, pues esto yo creo que, pero creo que es muy difícil saberlo porque, claro, solo vas a saber si funcionó o no lo que has hecho. No vas a saber qué hubiera pasado si lo hubieras hecho distinto. En ese ya. sentido, a lo mejor solo por reafirmarme en que he tomado la decisión correcta, yo Por diría que a ahora mí me se ve bien, parece, ¿eh? Por ahora se ve bien todo. veremos en 10 años, pero Veremos, veremos. em, aunque solo sea por eso, yo diría que a mí sí que me ha parecido razonable Ujú. em, como guiarme por qué me apetece escribir ahora. Creo que me hubiera costado mucho hacerlo de otra forma. Em, Así que sí, no sé si ese es un, no sé, no es Mm, muy estratégico ese consejo, ya. pero, pero creo que es el que yo, si volviera atrás y hablase con Bruno hace 10 años, sería ese el consejo que me daría igualmente. Diría, mira, ¿te apetece escribir ciencia ficción? ¿Te apetece escribir aventuras middle grade? Yo qué sé. Mm, Si te apetece y te surge, di que sí, y se te ocurre una idea que es buena y te apetece escribirla, pues adelante, mm. ¿no? Vale, hablando un poquito de tu recorrido, que lo has dado, la has introducido un poquillo, ¿podría hacer un resumen a lo mejor de cómo ha podido ser tu recorrido con los momentos claves? Por ejemplo, eh, bueno, el premio Minotauro, eso, bueno, el finalista, ¿no? Eso ha sido también un salto. Ujú. ¿Cuáles han sido los momentos clave de saltos, por así decirlo, así de manera resumida? Pues yo creo que probablemente el primero fue obtuve la mención de honor en el UPC, en el premio UPC con Nistagmo. Ujú, Y yo, para mí,
ese sería el primer punto de inflexión, que es que en realidad un poco raro decirlo porque no era mi primera novela. Es como muy raro, ahora que lo pienso, pensar que el primer punto de inflexión al que me ha venido a la cabeza no fue publiqué mi primera novela, Mm, sino este reconocimiento, esta mención, porque no quedé finalista ni mucho menos gané el premio, pero esta mención ya me ayudó un montón porque sí que mm, me dio visibilidad, em, abrió la puerta a publicar Nistagmo y sobre todo me abrió la puerta a mí a empezar a moverme, a conocer a más escritores, a ir a eventos. em, y hasta entonces había sido más bien solitaria mi carrera y me hizo darme cuenta de lo importante que es llevarte y conocer a otros compañeros, ¿no? Que te ubiquen un poco, porque yo, claro, era súper novato, no tenía ni idea de nada, y poder compartir experiencias, conocer gente, compartir ideas, ir a eventos, todo eso supuso un cambio. Después, creo que fue ese mismo año, yo estaba ya empezando a escribir Simbiosis, em, que tardé bastante en escribirla. Y entonces yo creo que probablemente bueno, justo antes de paré de escribir Simbiosis para escribir El ciclo de vida de la mariposa nocturna, que lo escribí, o sea, escribí la mitad de Simbiosis, luego esa novela, luego el resto de Simbiosis, cosa que no fue buena idea y no se lo recomiendo a nadie, porque tuve que volver a releerme todo y ya. volver a meterme bueno, fue una movida, no fue buena idea. Eh, Pero el ciclo de vida de la mariposa nocturna fue un momento de mucha liberación escribiendo, porque Simbiosis se me estaba haciendo un poco cuesta arriba, era muy complicada, yo quería llegar a poder enviarla al premio, con lo cual también tenía como una fecha ahí, se me estaba haciendo un poco obligación terminar Qué curioso, ¿eh? Simbiosis. Porque al final quedó finalista. Es decir, es muy... Sí, porque está mucho esto de, mira, si no estás disfrutando la novela es que no es buena, déjala. Pero no tiene por qué ser así. Todos hemos tenido una no, novela que se nos hace un poco cuesta arriba, pero que luego ujú. resulta bueno. Sí, sí, totalmente. Al final puede haber muchos factores que hacen que se vuelva cuesta arriba. Ujú. Y ahí me dio mucha vida parar y hacer algo totalmente distinto, como es la del ciclo de vida de la mariposa nocturna. A lo mejor eso también fue un pequeño cambio, porque me hizo darme cuenta de que a veces hace falta eso, decir, no estoy consiguiendo avanzar con esto y me estoy frustrando y necesito hacer otra cosa que ahora mismo me pida más el cuerpo. Mm. Luego la de la mariposa se publicó justo antes de Simbiosis. em, creo, sí, creo que sí. Perdona, es que a veces me bailan. Pero sí, luego quedar finalista en el Minotauro, desde luego, fue un punto importante, que también me abrió un montón de puertas, que me dio un montón de visibilidad, que me hizo a mí creer más en lo que estaba haciendo, que también es importante, Mm. y conocer a muchísima gente. Y escribí, sí, y después escribí una primera parte de una biología que no ha salido todavía, pero saldrá, que disfruté muchísimo también. O sea, después de Simbiosis vino como una época de disfrutar mucho de lo que estaba escribiendo. Em, Escribí varias novelas que todavía no han salido, pero saldrán. Y una de ellas quedó finalista en el Minotauro 2 años después que Simbiosis, Sí. em, que se llama Tiempo de Monstruos y que saldrá en algún momento, pero todavía no sé fecha. Em, y, pero eso creo que fue como una época de disfrutar muchísimo lo que estaba haciendo y de divertirme mucho escribiendo, y creo que Va salieron por también etapas, novelas ¿eh? que son muy Sí, va por Mm. etapas totalmente. Mm. Y entonces en todo esto, el siguiente punto fue ir de viaje a Venecia, enamorarme de la ciudad y volver con la idea de la ciudad de los mil ojos. Em, y estaba muy enamorado de esta idea, y entonces me acuerdo de contarla y de que la reacción fuera como: "Sí". Yo empecé a trabajar con la agencia IMC, con mi Ujú. agente, que es, Jordi Rebolledo. Eso fue un Lo cambio también, un entrevistamos aquí. punto. Es buena gente. Sí, eso es Sí. genial. Mm. Eso ha sido un cambio tremendo también, empezar a trabajar con él. Y cuando le conté la idea de la ciudad de los mil ojos, él, vamos, se la conté en 2 líneas en un email y él dijo: "Sí, vamos a ponernos con esto, lo veo". Y entonces nos pusimos con la ciudad de los mil ojos, la ciudad de los mil ojos salió y fue muy bien, empecé a publicar con Urano, em, y después de la ciudad de los mil ojos vino Las tres despedidas de Georg Khan, y ahí yo ya estaba dándole vueltas a Lo frágil y lo eterno,
que era la siguiente novela que estaba escribiendo 100% porque me Mm, apetecía escribirla y que no sabía dónde iba a ir y que sabía que era un poco rara y que no era la típica novela y que aún así, cuando le hablé de, cuando yo de ella a mi editor, también dijo inmediatamente, sí, lo veo totalmente. Y creyó en ella desde el principio, que eso también ayudó muchísimo. sí. Y el año pasado fue muy intenso porque bueno, surgió la oportunidad de escribir Calambu y entonces el año pasado se juntaron a la vez estar escribiendo La ciudad de los mil ojos, que era este proyecto personal con además mucho apoyo por parte de la editorial, y Calambu, que también se convirtió en un proyecto muy personal con mucho apoyo. Entonces fue muy intenso, pero muy guay. Y así ya está. Y esto es ya lo último que he hecho. Bueno, perdón, estas dos y guiones fuera de serie. El año pasado fue un año muy intenso. Y tanto, sí, cada vez las publicaciones van más a tope. Que quería preguntarte, claro, estoy viendo que te estoy ya robando bastante tiempo. Simplemente te hago la pregunta que tú, pues, resumes todo lo que quieras. Simplemente, ¿quieres comentar algo de la ciudad de los mil ojos y de las tres despedidas de George Camp? ¿Quieres comentar algo de así? Puedes sintetizar todo lo que quieras. Pues son dos novelas que pasan en el mismo universo, pero son autoconclusivas las dos. Ujú, Y realmente lo que comparten es este concepto de que pasan en una ciudad como muy icónica europea, con es muy importante la atmósfera y la ambientación en ellas, pero también tienen este elemento como de fantasía, ¿no? mm, Em, y fuera de eso son totalmente distintas. La ciudad de los mil ojos es Venecia, es aventuras, es una Venecia que está bloqueada por demonios de agua que viven en los canales y que no dejan entrar y salir a nadie. Y los protagonistas, después de 200 años de bloqueo, quieren romper ese pacto que se hizo en un momento dado histórico con los demonios y salir de la mm, ciudad, lo cual implica rebuscar en leyendas, sacar tesoros antiguos, remover partes de la historia que hay otra gente intentando ocultar y hacer una tremenda red de alianzas y traiciones entre ellos. Entonces es una novela de aventuras, un poco con esa intriga palaciega, pero también mucho de descubrir tesoros mágicos y legendarios en una ciudad tan atmosférica y misteriosa como es Venecia. Em, y Las tres despedidas de Georg Khan es Viena en la Belle Époque, en el fin de siglo, en este momento de artistas reuniéndose en los cafés vieneses. Y el elemento fantástico es que hay personas en esta ciudad que tienen poderes, y que son observadas con cierta desconfianza por parte de la gente que no los tiene. Em, y en esta ciudad, realmente lo que pasa en esta novela es una historia de amor. Es una historia de amor entre un chico que quiere ser escritor y, y una de estas personas con poderes, a las que llaman monstruos, em, que el protagonista Hugo cree que puede ser su llave para entrar en este mundillo de artistas y escritores que se reúnen en los cafés. Entonces él se engaña a sí mismo diciendo que su interés es puramente profesional y artístico. Spoiler, no. Pero es una historia de amor como condenada a la tragedia desde el principio mm. porque el otro personaje es un monstruo y es potencialmente muy peligroso y tiene gran desconfianza al tener esta relación con Hugo porque los hermanos de Hugo son de la guardia que persigue a estos monstruos oficialmente, ¿no? La guardia del emperador, al servicio del Mm, emperador. Entonces es una historia que va mucho es romance, pero también es de enamoramiento de los libros y del arte de escribir y del el arte de leer y de la magia de conocer a gente a través de sus libros. qué bien, Mm. qué chulo. Bueno, pues nada, Bruno, muchísimas gracias por todo este tiempo en el que, bueno, has podido aportar en Little Lupa toda esta experiencia, todo este conocimiento. Te paso a ti la última pelota por si quieres decir cualquier cosa y en el momento en el que termines, podría cerrar el capítulo y ya habríamos terminado. Pues nada, solamente muchas gracias a ti. Me ha parecido súper interesante y súper guay volver a charlar contigo después de, después de tanto tiempo. Me ha gustado un montón y muchas gracias por invitarme y por este ratito. Nada, muchísimas gracias, Bruno, y gracias a todo el mundo que, bueno, que haya visto la entrevista cuando se suba el capítulo. Si queréis más de Little Lupa, habrá. Os recuerdo que también tengo más cosas con Bruno
Está el de Lego y está en la otra entrevista de Nistamos, en el otro canal. Y si queréis más de Elite Lupa, pues habrá también. Aunque estamos terminando la temporada. Este es el último capítulo ya acompañado y ya pues el próximo día de subida de capítulos estaré yo en solitario haciendo una recapitulación de toda la temporada en sí. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos. ¡Hasta luego! Chao.